Como dije al principio, celebramos la fiesta de la santidad expresada en esta fiesta de todos los santos y santas de Dios, los reconocidos oficialmente y los no reconocidos. Nosotros siempre hablamos de vocación, fulano tiene vocación, fulanita tiene vocación, y eso implica inmediatamente fulano quiere ser cura y fulanita va a ser monja. Pero eso es vocación con V minúscula. La vocación con V mayúscula, la grande, a la que todos estamos llamados y la expresamos pues de diferentes formas, es la llamada universal que Cristo le da a todo hombre y mujer que es bautizado en su muerte y resurrección. Es desde ese momento, ya bebitos o adolescentes o adultos, que Cristo nos está invitando a vivir en una comunión profunda de amor y de confianza con Él y con los demás. No nos invita a vivir aislados, nos invita a vivir en común unión también unos con otros. En la medida en que esa común unión se profundiza y va madurando en nuestras vidas, entonces es en la medida que poco a poco vamos dejando de vivir en y desde nuestros egos, y poco a poco será Cristo quien va viviendo en uno y va irradiando su persona y su bondad desde nosotros mismos. Acabo de parafrasear una frase de San Pablo: no soy yo quien vive, sino Cristo quien vive en mí. Eso es básicamente la santidad, morir al ego y permitir que Cristo vaya, por decirlo así, encarnándose en nuestra forma de ser y nuestra forma de vivir, nuestra forma de hacer las cosas. Pero si la santidad no se encarnara, si la santidad no se hiciera visible y tangible en la vida de nosotros, en nuestras palabras, en las acciones, en las decisiones, si eso no se hiciera realidad, pues la palabra santidad termina siendo una palabra muy bonita, pero termina simplemente siendo un concepto. Y termina siendo una cosa totalmente etérea, la santidad. Algo en una nube que no ha bajado a la realidad. La santidad se reconoce en el momento en que la vemos hecha carne en alguien. Inmediatamente uno lo detecta y se da cuenta de que, wow, aquí vive el Espíritu de Cristo en esta persona. Esta vocación es tuya y mía. Esto no es solamente de algunos pocos o de algunos elegidos. Es la vocación universal de todo bautizado. Ser santo y santa, vivir en comunión con Dios, se tiene que ver, se tiene que sentir, se tiene que oler, se tiene que oír en las palabras de gente como tú y yo, que somos gente de la vida diaria, la gente que estamos en la trinchera de la vida, la gente que estamos lidiando con todo lo que estamos lidiando día tras día tú y yo. Es allí, en esa vivencia, donde en tu persona y la mía tenemos que reflejar que somos menos egocéntricos y Cristo va surgiendo en nuestras vidas. Para mí, la gente que de verdad he conocido en el camino de mi andar, que transmite esa capacidad de comunicar a Cristo en palabras, en acción, en su paz, en su espíritu, y no hay que decir mucho, ni hay que hacer mucho, simplemente brota de la gente que uno va conociendo así en el camino. Para mí han sido gente que han aprendido a vivir la fe, la vida, con alegría y bondad y con paz, mientras esta gente vivían momentos liminales. ¿Qué son los momentos liminales? Bueno, pues hay que entender primero lo que significa la palabra límina o liminal. Literalmente significa puerta. La palabra límina o liminal es vivir en un momento en que estamos bajo el marco de la puerta. Nosotros utilizamos la palabra puerta para hablar con lo que se cierra, ¿verdad? Decimos, eso es cerró la... Eso es un tapón.
La puerta es el marco. La puerta es el espacio vacío que hay en un marco, y ese espacio vacío se tapa con algo, y ese algo le hemos llamado puerta, pero realmente la puerta no es eso. La límina es cuando tú te colocas debajo del marco y en ese espacio donde no estás ni aquí ni estás allá. Eso es un espacio liminal. Esos espacios liminales son los espacios que nos conectan con otro espacio. Los espacios liminales son esos momentos en la vida en que, pues, hay algo nuevo aquí, hemos dejado algo atrás y estamos bajo él. Y entonces son los momentos en que tú y yo tenemos que decidir si pasamos y entramos a la próxima etapa, o damos marcha atrás, o simplemente nos quedamos estancados. Son los momentos en que decido por vivir con la fe, o decido dar marcha atrás y vivir con más duda y más temores. Son los momentos en que me invita Dios a vivir con más seguridad, pero tengo que salirme del marco, o decido marcha atrás y vivo con más inseguridad. Son los momentos en que estoy entre la salud y la enfermedad, y Dios me está pidiendo que dé un paso más adelante, que realmente no sé cómo es, cuidado. Realmente el espacio a donde Dios me lleva todavía no lo conozco, pero percibo que Dios me dice, dale un paso más adelante. Son los momentos en que estamos entre la vida y la muerte, y estoy en ese espacio liminal maravilloso. ¿Por qué es maravilloso? Pues es maravilloso porque es difícil, porque los espacios liminales donde la vida nos va llevando son los espacios donde tengo que soltar el control. Tengo que crecer en un momento de fe donde el Dios, en esos espacios donde no estoy ni aquí ni allí. Voy a utilizar una frase del libro de la sabiduría que se utiliza mucho en las misas de difuntos. Nos está probando como oro en el crisol. Los momentos liminales son momentos de una prueba grande. Son los momentos en que optamos por Cristo o no optamos por Cristo. Es siempre una invitación a un pasito más, es una invitación a un poco más. Es una invitación a crecer en la fe, en la paz mental y espiritual. Es un momento en que decidimos deshacernos en pequeños pedazos. Por eso no nos gustan los momentos liminales. Prefiero estar aquí o allí, pero no en esas transiciones donde realmente es donde Dios nos habla y nos invita a un poquito más. Sin la gracia es imposible. Sin el esfuerzo personal es imposible entrar en la próxima etapa. No sé cuál es la próxima etapa, pero sin la gracia yo no puedo, y sin tener un ejercicio de mi voluntad a dar un paso adelante tampoco puedo. La vida está llena, gente, y espero que me entienda, de momentos liminales. Estamos viviendo una etapa y de buenas a primeras surge un momento liminal, y al final del camino tuyo y mío está el gran último momento del espacio liminal, de la vida pasar a la otra vida. Por eso cuesta tanto trabajo morir, gente. No es por cuestión de que amamos la vida, es porque es el gran paso hacia algo que todavía no conocemos plenamente. El gran momento liminal de nuestra historia es nuestro paso de esta vida al encuentro con Dios. Como dije, esto se tiene que ver en gente. Gente te lo tiene que enseñar. Hace 4 años yo acompañé a una señora que conocí en el año 12, en el 2012, en la parroquia de Santa Rosa de Lima. Se llama Carol Lang.
Caroline era una señora de un carácter muy callado, yo diría que tímida, era dulce, pero tampoco era de la gente que jamás expresaba esto en grandes formas, sino era básicamente su forma de ser, una mujer dulce, callada, siempre muy orgullosa de su profesión como enfermera. Trabajó los primeros años de su vida en un hospital que ya no existe en Miami, que era el Hospital St. Francis, que estaba en Miami Beach. Y después, el resto de su carrera profesional en la medicina fue en el Hospital Mount Sinai. Era soltera, nunca se casó, pero no era una persona tampoco solterona. Era una persona muy sencilla, muy generosa, muy de darse, pero calladita siempre. Carol comenzó a pelear con un cáncer de los ovarios hace 4 años. Y durante esos 4 años, Carol me enseñó a vivir en un espacio liminal. Tenía cirugías, tenía sus quimos, sus radiaciones, pasaba un periodo no muy largo bien, había esperanzas, el cáncer resurgía. Carol jamás cuestionó, Carol jamás preguntó a Dios. Carol simplemente me decía, Father Pedro, whatever God wants, lo que Dios quiera. Y así lo vivió 4 años, con una tranquilidad y con una paz enorme. Lo vivió sin controlar a Dios. No le decía a Dios lo que quería, simplemente le decía a Dios, whatever comes is welcome, lo que venga es bienvenido. No lo vivió deseando, muy ignaciana en su espiritualidad, pero era extremadamente franciscana porque era asociada a la orden. Digo ignaciana porque ella decía que ella no deseaba ni una cosa ni la otra. Ignacio lo llamó la santa indiferencia. Carol no vivía ni aferrada ni a la vida ni a la muerte. Vivía en esos espacios liminales de espera y ver qué es lo que Dios iba abriendo en el próximo paso. Carol finalmente murió hace apenas unos cuantos meses. Yo la vi unos cuantos días antes de morir. Fue una experiencia muy profunda para mí y para ella, porque ella ya no podía sostenerse y se fue a vivir a casa de su mejor amiga que había enviudado también hacía unos años. Y esa tarde fue la última vez que conversamos. Me dijo lo que quería para la misa, dónde quería la misa, que yo celebraba la misa, las lecturas, los cantos, ella preparó todo. Y me dijo, yo te pido un favor, como no me puedo quedar sola, cuando salgas, vete a la funeraria y prepara el funeral. Y de allí me fui a la funeraria cerca de su casa, hablé y a los 5 días Carol murió. Su Eucaristía fue en la parroquia de Blessed Trinity en Miami Springs. Pidió ser cremada porque decía que enterrarse era demasiado caro y dejó su dinero para un montón de instituciones. Y el día en que enterramos las cenizas, Bonnie, que era esta señora que la acompañó siempre, me dijo, Carol quería que te entregara esto. Y me entregó un librito que era su journal, su diario. Es la segunda vez que me pasa esto con alguien. Y me entregó su journal. Yo llevé días, semanas realmente, esperando abrirlo. El journal tenía una liguita negra. Y era esta. Esta era la gomita con la que ella había cerrado el journal. Y empecé a hojear el journal, tenía puesto las reuniones que teníamos, el retiro que había ido, su diálogo con Dios, una joyita inmensa. Pero yo no me había dado cuenta de que
la gomita tiene algo impreso en unas letras muy pequeñitas en blanco. Y esto es lo que ella llevaba siempre, o en su, como brazalete o en la cartera, y con esto selló su journal y dice: let go and let God. Suelta las riendas y deja a Dios ser Dios. Fuerte, ¿verdad? Alguien que en 4 años estuvo lidiando con cáncer. Let go and let God. Suelta las riendas y deja a Dios ser Dios. Hoy es la fiesta de Carol. Hoy es la fiesta de una santa, de una santidad vivida profundísimamente, no solamente en los 4 años de su enfermedad, sino realmente en su vida. Amaba ser enfermera porque ella decía: es un privilegio poder entrar en el dolor de alguien y poderlo sanar. Era una vocación realmente muy profunda en ella. Let go, let God. Yo te invito en esta noche, víspera también ya el lunes de la fiesta de los fieles difuntos, que básicamente es lo mismo de alguna forma, que pienses en alguien que en tu vida marcó tu relación con Dios. Alguien que tú puedes decir en esta noche: vi la santidad encarnada en él o en ella. Lo vi en palabra, lo vi en gestos, lo vi en fe, lo vi en el amor. Sé que es la santidad porque conocí a esa persona. Y simplemente piensa en esa persona, toma un momento en silencio y dile a Dios: gracias. Gracias porque son la gente que marca el camino de nosotros para siempre. Gente que aprendió a vivir sin miedo en los espacios entre la vida y la muerte, los espacios liminales, donde Dios siempre nos pide un poquito más.